Ya, vamos a ver la transformación de un número decimal finito, uno periódico y uno semiperiódico a fracción. Vamos a ver cómo es la transformación. Tenemos el ejemplo de una fracción común, en este caso la fracción 3/4, que a través de una división se transforma en el decimal 0,75, que es finito. Ahora, para pasar ese decimal finito a fracción, se dice lo siguiente: el 0,75, lo que hacemos es, arriba en el numerador, poner el 75, es el número que vemos sin coma y sin el 0. Abajo vamos a poner un 1. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a contar cuántas cifras decimales hay. 1, 2. Por lo tanto, esas dos cifras corresponden a dos ceros. Esa es la forma de, en primera instancia, de escribir una fracción, un decimal finito a una fracción. Por ejemplo, si tenemos 0,2, ahí tenemos un decimal finito. Vamos a decir entonces, arriba tenemos un 2, porque vemos el 2 sin el 0 y sin la coma. Abajo tenemos un 1, pero ahora como hay una posición después de la coma decimal, solamente vamos a poner un 0. Por ejemplo, si decimos 0,35, el número que vemos sin coma y sin 0 es 35, que va en el numerador, y en el denominador vamos a agregar un 1. Y ahora, como tenemos dos números después de la coma, significa que abajo vamos a poner dos ceros. Esa es la forma de pasar de un número decimal finito a una fracción. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos los decimales que son finitos, pero también tenemos los decimales que son infinitos, ¿ya? Y para los decimales infinitos tenemos unos que se llaman periódicos. Entonces tenemos unos decimales que se llaman periódicos. Por ejemplo, para el ejemplo que tenemos arriba, tenemos ese decimal periódico que corresponde a 0,333 y de acá a puros 3. Entonces este lo volvemos a escribir así. Ya. Ahora, ¿qué es lo que dice la regla? Vamos a pasar este decimal periódico a fracción de la siguiente manera. Arriba vamos a poner un 3, que es el número sin el palito, sin la coma y sin el 0. Y abajo vamos a poner tantos 9 como números periódicos hayan. Y me parece que hay un solo número periódico, por lo tanto eso es 9. Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos simplificar. Decimos 3 en 3 es 1. Y 3 en 9, 3. Por lo tanto, ese número corresponde a un tercio. Por ejemplo, si decimos 0,42 periódico, arriba vamos a tener 42 y abajo, dependiendo de las cifras periódicas que tenemos después de la coma, como tenemos 2, significa que vamos a tener 2,9. Después ustedes pueden simplificar, pero ahora me interesa cómo se pasa de decimal periódico a fracción. Por ejemplo, si tenemos ese número, entonces decimos, arriba tenemos 215, pero abajo, como tenemos 3 cifras periódicas, por lo tanto va a corresponder a un 9, a un 9 y a un 9. ¿Ya? Ahí tenemos la transformación de un número periódico a fracción. Para aclarar el concepto de periódico, semiperiódico y entero, vamos a dar el ejemplo de un número. 2,43 periódico. A este número, el número que está antes de la coma, se le llama entero. ¿Ya? Ahí tenemos un número entero. Este numerito, el que tiene el palito arriba, se le llama el número periódico. ¿Ya? Entonces ese es el número periódico. Por lo tanto, ese es el
número periódico. Pero ahora, aquí tenemos un número, que lo estoy indicando ahí con la flecha, que es S4. Y ese número 4 es el número que se ubica entre la coma y el número periódico. Se le llama semiperiódico, o también se le llama antiperíodo. Antiperíodo. Esas son las dos formas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una parte entera, tenemos un número que es periódico, y el número que está entre la coma y el número periódico, que es S4, se le llama semiperiódico o antiperiódico. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero pasar ese número a fracción, me parece que es un número periódico, ¿ya? Entonces decimos 7 dividido por, como tenemos un solo número periódico, por lo tanto vamos a poner solamente un 9. Ya, pero ahora veamos la diferencia cuando hay un número semiperiódico. Entonces vamos a escribirlo acá. 0,23. Entonces tenemos un número periódico, pero también tenemos un semiperiódico que sería el 2. Entonces la regla que dice, arriba vamos a poner en el numerador el número, sin el palito, sin la coma y sin el 0. O sea, vamos a poner 23. Pero ahora le tenemos que restar todo lo que está entre la coma y el número periódico. O sea, le vamos a restar ese número, el 2. ¿Ya? Eso dice la regla. Y ahí vamos a tener listo el numerador. Ya, para el denominador, ¿qué hacemos? Dependiendo de la cantidad de números periódicos, son los 9 que vamos a poner. Y me parece que en números periódicos hay 1, por lo tanto, un 9. Y ahora, todos los números que sean semiperiódicos o antiperiódicos, como el 2, lo vamos a reemplazar por un 0. Eso dice la regla. Y después restamos 23 menos 2, 21 partido por 90. ¿Ya? Y esa es la forma de escribir un número periódico y semiperiódico en fracción. Después esto se puede simplificar. Ya, veamos otro ejemplo. $0,457. Ya, entonces decimos, arriba es todo el número, sin el palito, sin la coma y sin el 0. Entonces decimos 457 y le tenemos que restar todo lo que está después de la coma, pero antes del número periódico. O sea, le vamos a restar ese 4. Entonces decimos 4. Estamos listos con la parte de arriba o con el numerador. Pero en el denominador me parece que tenemos una pareja de números periódicos. O sea, vamos a poner 99. Pero como aquí tenemos un semiperiódico, corresponde a un 0. Por lo tanto sería 457 menos 4 va a ser 453 partido por 990. Ya, otro ejemplo. Por ejemplo, si decimos 314, ese número. El número va a ser, en el numerador, 314, el número que vemos ahí, sin el palito, sin la coma y sin el 0, y ahora le vamos a restar todo lo que está después de la coma, pero antes del número periódico, o sea, 31. Para el denominador, como tenemos un número periódico, ese corresponde a un 9, y como tenemos dos semiperiódicos, por lo tanto vamos a poner 2 0. Ya, si hacemos la diferencia, 314 menos 31 corresponde a 283, y eso dividido por 900. Ahí está la fracción. Vamos a invitar ahora a los enteros. Por ejemplo, ahí tenemos 1,2 periódico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el numerador
vamos a poner un 12. Y ahora le vamos a restar todo lo que está antes del número periódico. Absolutamente todo lo que ustedes vean antes. En este caso, ¿por qué restábamos solamente 31? Porque esto era un 0. Pero ahora, ojo, tenemos que siempre restar todo lo que está antes. Y todo lo que está antes, en ese caso, es un 1. Entonces ahora decimos, para la parte del numerador, solamente se va a considerar de la coma para allá. ¿Ya? No para allá, de la coma para allá. Por lo tanto, como hay solamente un periódico, vamos a poner abajo en el numerador, en el denominador, un 9. Entonces, esto me va a quedar 11 partido por 9. Si damos otro ejemplo, tenemos ese número, quiero que lo llevemos a fracción, entonces el número 353, pero ahora le tenemos que restar todo lo que está antes del número periódico, o sea, todo de ahí para allá. Pero ojo, no vayan a pensar que es 3,5, no, lo que se va a restar es 35. Para el denominador tenemos que darnos cuenta de aquí para acá, de la coma para acá. Tenemos un solo periódico y después de la coma tenemos un solo semiperiódico y ese lo reemplazamos por 0. Ya, si hacemos la diferencia, 353 menos 35 es 318 y dividido por 90. Después se puede simplificar. Ya, y hacemos uno más. Tenemos 27,4 y 5 periódicos, el número 2745. Le vamos a restar todo lo que está antes del número periódico, o sea, 274. Y lo vamos a dividir por, como tenemos un solo número periódico, 9, y tenemos un semiperiódico, que es 4, y ese se representa por un 0. Recuerden que para la parte de abajo solamente nos tenemos que fijar en lo que está después de la coma. Por lo tanto, arriba en el numerador, si hacemos la diferencia, va a quedar 2471 y esto dividido en 90. Por lo tanto, tenemos un resumen de la transformación de un número finito a fracción, de un periódico a fracción y de un semiperiódico a fracción, ya sea con parte entera, con periódico y con semiperiódico.